¿Cómo está Adriana? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes, Jerry, Iris. ¿Cómo está Iris? Vamos a continuar. Bueno, en la última clase hemos visto tres principios. Uno es el de Peltier, el otro es Thomson y el último es Civic. ¿Cómo está Leticia? Estos tres principios habíamos rápidamente simplificado y decir que si dos materiales se juntan y se hace pasar una determinada corriente, esa junta de dos tipos de materiales va a absorber o va a liberar calor. Eso lo dijo Peltier. Thomson lo único que hace, a lo que Peltier menciona, es introducir un gradiente de temperatura. Entonces, el gradiente de temperatura también facilita o en todo caso varía, digamos, el paso de la intensidad de corriente y por tanto, qué sé yo, va a haber una diferencia de potencial, ¿no? Que facilitará la temperatura o no. El último menciona la posibilidad de hacer dos juntas, una que esté sometida a desreferencia y el otro a la temperatura variable. La temperatura de desreferencia habíamos mencionado de que Civic seguramente lo ha hecho tomando en cuenta las referencias cero, utilizando para esto hielo y asegurarse de un vaso Dewar, la temperatura de referencia, que en este caso es 0 grados. Y la otra lo ha sometido a diferentes gradientes y hemos visto que los termopares tienen tipificados, digamos, dependiendo del tipo de material, la diferencia de potencial. Y eso está estandarizado. Entonces, esa lista estandarizada se ha convertido en la conversión de temperaturas o viceversa, temperatura versus diferencia de potencial. Y entonces, esa señal eléctrica se utiliza para gobernar la variable temperatura. Entonces, hoy vamos a ver, qué sé yo, los módulos electrónicos y también vamos a ver los elementos auxiliares. Ahora vamos a empezar por lo más sencillo. Ya voy a traer un elemento auxiliar. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, el elemento auxiliar. Voy a un poco a esto. Escribo yo. Aquí está. Entonces, este es un elemento auxiliar que hoy lo van a conocer como es la historia. Esto se llama un relé electromecánico. ¿Ya? Este es un relé electromecánico. ¿Cuál es la particularidad de este relé electromecánico? Acá ustedes pueden ver 4 orificios, ¿no? Y acá pueden ver también el conexionado por el cual debe ingresar, ¿no? Entonces, fíjense que en la leyenda, en un caso dice L1 y el otro dice T1, T2, ¿no? Ahí pueden ver las leyendas. ¿Se nota? Sí, doctor. Abajo igual. T1, T2, etc. Y se está respetando las líneas. Si dice, digamos, 1 este, acá tendrá que ser 1 también, ¿no? O 4 en este caso. 1, 2, 3, 4. 1, 1, T1, 2, 2, etc. Se tiene que fijar lo que dice L1, T1. ¿Ven?
L1, abajo T1, ¿no? Si dice L2, abajo dice T2. Si dice L3, T3. El otro es, qué sé yo, NO y NO. Bueno, en realidad este se utiliza para algunas conexiones. Hasta ahorita lo que hemos visto de que tanto el T1, T2, T3, estos están diseñados para corriente trifásica. Trifásica 220 o trifásica 380. Pero también este elemento auxiliar nos va a permitir comandar corrientes monofásicas. ¿Cuál es lo más importante de estos elementos auxiliares? De que si la línea 1 está ingresando por acá, la salida debe hacerlo por la parte de abajo, en forma paralela si quieren. ¿Ya? Si conecto la segunda línea, la salida tendrá que ser por la segunda línea también. Ahora si meto la línea R, S y T, lo mismo abajo voy a tener respuesta R, S y T. Y nunca cruzado. Si yo aquí he conectado el R, no puedo esperar de que venga la línea de salida por acá, ¿no? La salida siempre va a ser este con este con este. Y estos se llaman los puentes de conexionado, ¿ya? Entonces anótense bien, estos son los puentes de conexionado eléctrico. La entrada y a proceso. La entrada de la línea a proceso. Línea de entrada a proceso, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar estas tres líneas, de arriba y de abajo, y este que están viendo, que yo puedo accionarlo con el desarmador, es que se está bajando el puente. Es decir, cuando el electrón está pasando por acá, si esto está en la posición de origen, como en este caso, en la posición de arriba, entonces la electricidad entra hasta acá, pero la salida, ¿no? La salida queda anulado porque el puente no ha bajado. ¿Ya? Voy a hacer un diagrama enseguida en el pizarrón. ¿Ya? Recuerden que aquí es la entrada, si está en la posición externa, aquí no circula corriente. Pero en el momento que este baja, como lo que estoy accionando en este momento, ¿cuándo va a bajar este sistema? Va a bajar cuando en el interior haya accionado la bobina del contactor. Voy a desarmar enseguida para que vean la bobina del contactor. ¿Ya? Entonces, este posicionamiento, cuando baja, van a ver ustedes de que la línea con la otra se intercomunican. La segunda también, la tercera también, pero no cruzado, jamás cruzado, ¿no? Paralelo siempre. Entonces, voy a utilizar un tester para que en esta primera etapa puedan ustedes advertir el conexionado correcto. Pues vamos a ir con calma porque si no se va a complicar el asunto y no van a entender cuál es la importancia de este sistema. Estos son elementos auxiliares para no quemar los módulos electrónicos. Entonces prefiero yo explicar todo esto. Entonces voy a ver la continuidad. Fíjense en el tester. Como siempre, el común y la operación que quiero hacer, en este caso, la continuidad. Si ustedes se fijan acá, he conectado, digamos, la continuidad, puedo conectar la diferencia de potencial o medir la resistencia. En este caso, estoy haciendo la continuidad y el cursor del tester lo he direccionado a la continuidad, porque esto generalmente ahí está apagado. No quiero medir la corriente alterna, debo direccionar ahí. Entonces, en esta posición que está, puedo medir la diferencia de potencial. Acá puedo medir la corriente continua, ¿no? Y en el otro caso, corriente alterna y continua, pero expresada en milivoltios. Entonces, en la última clase hemos utilizado en esta posición para medir los termopares. Aquí puedo medir la resistencia y aquí la continuidad. Entonces, si quiero medir la continuidad, el tester lo estoy señalizando que voy a medir la continuidad. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo este bolígrafo, este desarmador, se supone que
hay continuidad de paso de electrones. Escuchan el sonido. Fíjense, yo toco la terminal. Entonces quiere decir que no hay interrupción hasta este punto. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve. Entonces, si yo junto esto, lógicamente estoy advirtiendo que hay continuidad del paso de la diferencia de potencial que viene del instrumento, ¿no? Ahí está. Ahora voy a utilizar el instrumento. El instrumento, como les decía, yo tengo el acceso a los tornillos y no hay, qué sé yo, no hay continuidad. Pero yo voy a forzar, fíjense. A ver, estoy usando mal. El neutro he puesto. Ahí está. Es que este es auxiliar. Ahora van a ver. ¿No? Entonces baja el puente y hay continuidad, ¿no? Eso quiere decir que este puente es responsable del conexionado de estos dos. ¿Ya? No sé si se ve bien, pero voy a tratar de poner en otra posición. Ahí. Entonces recuerden, voy a girarlo ahí, porque esta es línea 1, línea 2. Así en la posición normal no hay continuidad, pero cuando yo voy a forzar esto, hay continuidad. Ahora, si yo cruzara, digamos, esta, y estoy esperando que salga la línea, ya no estoy respetando el paralelismo. Fíjense, he saltado 1 acá. Este es el T1 y estoy esperando la L1 con T2. Y si yo aprieto, por más que haga el esfuerzo, no hay continuidad. ¿Dónde hay continuidad? Cuando este respeta el paralelismo. Aquí estoy. Entonces estoy ahí. Hay mala conexión por acá. Ahí. ¿Se dan cuenta? Si pongo una grada y por más esfuerzo que haga esto, no hay continuidad. Al tercero tampoco. ¿Se dan cuenta? Pero si voy al tercero y el L3 con T3, hay continuidad. ¿No? Ya está. Entonces, con esta primera prueba, lo que les he explicado es de que el instrumento funciona de acuerdo a la línea. Si aquí entra la línea R, S y T, la salida tiene que estar acá, R, S y T. Y esto es lo que define el paso de la intensidad de corriente a los sistemas de control. ¿Ya? Entonces, este es un relé electromecánico. ¿Por qué se llama relé electromecánico? Porque relé significa interruptor. Eléctrico y mecánico, dice, porque hay movilidad acá, mecánica, para interconexionar las líneas, ¿no? Entonces voy a desarmar esto. Y cuando desarme, vamos a encontrar que en el interior de este instrumento hay una bobina, les decía. Lo vamos a desarmar. Bien. Miren, voy a desarmar el relé electromecánico. ¿Ya? Este tipo de instrumentos van a ver en todos los tableros de control cuando vayan a una industria. Ya está. Fíjense, estoy desarmando el puente
de la bobina. Pues hay un resorte. Aquí adentro ven una letra E, o si quieren el número 3. ¿Lo ven? ¿Ven? Sí se ve. Hay un resorte que lo que hace es empujar el puente, miren, ha bajado aquí, y esto lo que se hace es encargar de empujar el sistema, ¿no? Entonces acá pueden ver ustedes unas láminas metálicas para completar el campo magnético. Entonces acá tenemos la letra E, o si quieren el número 3 seguramente en su pantalla, ¿no? La letra E o la letra, no sé qué letra están viendo ahí. La E, doctor. La E mayúscula, ¿no? Y así que ven el número 3. 3. Muy bien. Entonces, este núcleo, este se llama núcleo en realidad, ¿no? Tiene la posibilidad de esta dentadura para que entre la bobina. Voy a desarmar la bobina. Aquí está la bobina. Esta bobina ingresa a completar acá. Ahí. Entonces les voy a explicar cómo funciona el campo magnético. ¿Se dan cuenta? Este tiene un cuadradito, el cual se va a la mitad de la letra 3 o la E y va completado. Entonces, cuando pase energía eléctrica a esta bobina es como un carretito de hilo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Ustedes pueden ver aquí la entrada del hilo, si quieren, de cobre, que está entrando a esta carretita. Y lo llena de tal forma con una X cantidad de vueltas que al final sale el otro extremo. Aquí está. Recuerden, aquí es la entrada por este tornillo. Está ingresando a la bobina, al carretito, y el carretito, después de haber dado N vueltas, tiene su salida. Entonces, la ventaja de este instrumento es que tiene dos salidas. Y está puenteado. Fíjense que hay un puente metálico, igual que sus brackets de sus dientes cuando se hacen poner. Entonces, ese bracket, aquí está, fíjense, metálico, ¿no? Entonces, acá hace el conexionado. Entonces, yo puedo utilizar como terminal de salida este, ¿no? O este otro, pero nunca los dos. Ya, cuidado que estén instalando en este puente los dos. Si aquí ponen la línea 1 y aquí la línea 2, esto va a explotar porque van a hacer un cortocircuito, ¿no? Es como meter al enchufe un clavo en U. Si ponen, va a haber un fogonazo. En cambio, este otro lado simplemente es una entrada. Una entrada. ¿Se dan cuenta? Una sola entrada. Y ya no hay el bracket para salir a este otro. Este está vacío. Entonces, eso quiere decir, esta es la entrada. A partir de ahora lo van a bautizar como A1 o simplemente A minúscula. A mayúscula 1 o A minúscula. Y la salida que ustedes están viendo acá en la salida, hay una suerte de bracket. O utilizamos este, que es el B2, o simplemente B minúscula 2, o esta, ¿ya? Entonces, resumiendo, a esta bobina debe entrarle energía L1, ¿no? O si quieren el R, y aquí el MP. Si esta bobina ha sido diseñada, ha sido diseñada para 220 voltios, se supone que aquí debe entrar 220 voltios, ¿ya? Pero cuidado que metan los 220 voltios acá, porque en el momento que pongan 220 voltios acá, el bracket va a explotar y posiblemente también la bobina, ¿ya? Entonces, esta es la bobina del contactor, lo que acabo de desarmarlo. Entonces, esta bobina, recuerden que entra a completarse ahí, ¿no? Y está ayudado por este resorte. Este resorte permite empujar, cuando no entra corriente eléctrica, pues ayuda a empujar la bobina del contactor, ¿no? Entonces tiene una movilidad.
correspondiente. ¿Ya? Ahora, esto está viniendo de un alojamiento, que es la base. Y en la base también ustedes pueden ver la misma letra. La letra E, ¿no? Este está fijo, el otro es móvil. Entonces, este cuando ingresa, a ver, así es. Ahí es. Entonces, fíjense que la letra E ha ingresado acá, a estos intersticios. Entonces, cuando viene a completarse la bobina, sí es del contactor. Entonces, fíjense la movilidad que yo forzaba en el sistema, ¿no? Entonces, que quede bastante claro que un relé electromecánico está conformado por unos puentes y una bobina, que es la bobina del contactor para producir el campo magnético. Ahora me voy a ir al pizarrón para que les explique con más detalle. ¿Bien? Voy a cerrar el pizarrón, que nos retraso con compañeros de procesos. Bueno, entonces voy a tratar de describir el principio de lo que es el electromecánico. ¿Ya? Y para esto siempre suelo poner un ejercicio o un diagrama muy esquemático, ¿no? Y este diagrama esquemático es un clavo, ¿no? A ver, vamos a ver. Después vamos a ver rápidamente el otro, que es el relé de estado sólido. Empezamos por esto. Entonces les decía, si yo tengo la posibilidad de un pequeño clavo, ahí está. Y ya este clavo, yo voy a unir una bobina de un alambre de cobre esmaltado y aquí yo puedo tener una batería donde aquí está el polo positivo y el polo negativo. Entonces sí tengo la posibilidad de poder juntar, pero a ver, he hecho un diagrama muy simplificado donde he envuelto, digamos, con un tubo, con
alambre de cobre. El alambre de cobre, recuerden de que vienen esmaltados, ¿no es cierto? Y ese esmalte produce, digamos, cierto aislamiento cuando pasa la energía eléctrica. Esta bobina, por ejemplo, está con un hilo esmaltado, porque si fuera un hilo de cobre metálico, no tardaremos en ver una explosión a la hora de pasar una diferencia de potencial. Entonces, ese clavo que está ahí colocado, ya no quise hacer otro diagrama, por eso que dubité. Entonces, en el momento que envuelvo, ¿no? Y después de eso lo dejo sin apretar, el resorte va a adoptarse, digamos, una posición caprichosa, digamos, ¿no? No crean que por lo que va a estar bien envuelto, ahí se va a quedar fijo, sino va el resorte mismo tratar de volver a su flexibilidad de origen, digamos, o querer inyectarse, va a dejar, digamos, un cierto espacio entre el clavo y el resorte, ¿no es cierto? Hagan la prueba con un alambre ustedes. Si lo envuelven el clavo, ya después lo sueltan, el resorte, como quien dice, va a resortear un poco y va a dejar un espacio de tal forma que el clavo tenga este movimiento, ¿no es cierto? Ahora, en el momento que yo utilizo, digamos, en el momento que yo utilice, por ejemplo, un interruptor, ahí está el interruptor, ¿no? Acabo de pintar un interruptor. Entonces, como el sistema ya está flojo, el alambre está flojo, entonces da la posibilidad de moverse. Entonces, en el momento que cierro, digamos, el interruptor, inmediatamente aquí voy a causar un campo magnético. Y ese campo magnético, si, digamos, está muy envuelto el sistema, yo podría convertir mi primer electroimán. Es decir, si esto estuviera bien envuelto, yo le acerco las cabezas de alfiler, por ejemplo, ¿no? Van a tener esta directriz, ¿no? Porque esto es un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. Desconecto, entonces tendrá otra dirección, ¿no? De liberar el sistema. ¿Sí? Esto será en la posición off y esto será en la posición on, ¿no? Entonces, explicando con calma, ¿no? Un clavo, si estuviera bien envuelto, entonces tendría la posibilidad de atraer los alfileres en una posición on y en la posición off rechazarlo, ¿no? Es decir, va a morir el campo magnético y por tanto las cabezas de los alfileres van a desprenderse, ¿no es cierto? Entonces, bajo este principio se ha creado, digamos, esta bobina y hacer un campo magnético en un relé electromecánico. Entonces, si utilizamos el mismo ejemplo, esta vez el resorte que está envolviendo el clavo, si nos olvidamos de los alfileres, entonces ponemos la corriente y ya no ponemos los alfileres, el clavo va a tener un movimiento, no sabemos qué movimiento va a ser. Posiblemente sea expulsado de este resorte flojo. ¿Se dan cuenta? ¿No? En un caso está bien apreto y los alfileres han venido a pegarse porque hemos logrado hacer un electroimán. Pero si el resorte está demasiado flojo, lo va a rechazar la parte metálica. Entonces, de esa manera, este principio del electroimán se ha utilizado para este sistema. Pues fíjense, este tiene libertad de entrar a la letra E como si nada, ¿no? O si quieren el otro complemento, el que sí funciona, entra como a su casa, como quien diría, ¿no?
¿no? Si este estuviera de contra apreto, no podría hacer este movimiento. Y es más, estás reforzado con una lámina de este polímero, ¿no? Que puede ser PVC. Entonces, eso le permite resbalar inclusive al relé electromecánico, ¿no? Entonces, ese es el principio básico del funcionamiento de la bobina, o si quieren, del campo magnético dentro de un relé electromecánico. Entonces, voy a complementar al lado el diagrama esquemático de esto. Entonces, recuerden que ¿han visto ustedes esto? ¿Está? Y el otro va a completar igual. Ahí está. ¿No? Y la bobina, recuerden que esto esquemáticamente es así. Hay una bobina. Ahí está. Entonces, lo que he hecho es un dibujo ideal de esta letra E. Aquí está la letra E o el número 3, como me indicaron, ¿no? Pero si se fijan ustedes, es un conjunto de laminillas que están unidas, ¿no? Y eso es lo que he hecho en la gráfica. Un conjunto de laminillas. Ahora, el casete, fíjense, el casete tendría que entrar a este intersticio, la mitad de la letra E. Si es la letra E aquí, será así, para completar. Fíjense, la letra 3 o la letra E tienen la posibilidad de cesar el campo magnético. Por tanto, aquí, de alguna forma, está envolviéndose aquí. Este es el A1, este es el A2. ¿Quiere? A minúscula de B. Esta es la bobina. La bobina del relé electromecánico. ¿Ya? Entonces voy a armárselo voy a envolvérselo o armárselo la bobina, en este caso el relé electromecánico. ¿Ya? ¿Pueden ver? Voy a proceder a armárselo. Ahí está. Y completo. Ahí está. Está mi desarmador. Entonces voy a asegurárselo y cerrárselo la bobina del contactor. Ya está. Entonces, acabo de desarmar un relé electromecánico donde han visto la bobina del contactor en su interior. Ahora, para concluir la señalización, acá ustedes pueden advertir las leyendas. Entonces, una cosa son los puentes que están acá abajo, porque aquí van a entrar los cables, y otro es la historia de la bobina.
Entonces acá, por ejemplo, acá tienen una leyenda, el A1 y el A2. Por tanto, la corriente que debe entrar a la bobina es a través de este y este, ¿no? Pero el fabricante nos está diciendo acá que usted podrá utilizar la bobina del contactor, aquí está, la bobina del contactor 220 a 240 voltios y tanto en 50 ciclos o 60 ciclos. Es decir, es universal. Esta bobina puede funcionar en Brasil como en Bolivia. Acá en Bolivia son 50 ciclos y en Brasil es 60 ciclos. ¿Ya? Entonces aquí está el A1 y el A2. Ahí pueden ver la leyenda, A1 y A2. Voy a rotar el instrumento 180 grados para ver cuál de las letras se repite, el A1 o el A2. Voy a dar la vuelta. ¿Cuál se repite? ¿Cuál se repite? A2. El A2. Fíjese, el A2 y ahí está el A2. Entonces, cuando hemos desarmado, hemos visto el bracket, ¿se acuerdan? Y les decía, puedo utilizar uno de los extremos solo. Nunca los dos. Entonces, para conectar correctamente esta bobina, debo conectar el A1 con el A2, ¿no? Ahora, si yo quiero conectar el que está hacia mi lado, defino la entrada aquí y defino la entrada aquí, ¿no? Para que hagamos el campo magnético, porque este simplemente es puente. Entonces, los eléctricos se utilizan de acuerdo a la comodidad de instalación. Pues si para ellos es cómodo instalar estos dos, perfecto. ¿Ya? Pero nunca pueden poner ustedes el A2 con el A2, ¿no? Y que pongan una línea a un costado y el otro a otra línea. Ahí van a tener cortocircuito y lo van a arruinar este equipo que cuesta más de $20. ¿Ya? Entonces, ahora voy a hacer un funcionamiento. Y para este funcionamiento, me he hecho yo ya un diagrama. Entonces, voy a hacer al lado un diagrama esquemático del electromecánico. Es decir, este diagrama, ¿no? Recuerden que este es el electromecánico. A ver, mientras estén copiando, voy a poner un pequeño foco.
Ya. A ver. Aquí tengo, por ejemplo, un pequeño foco. Ya, y este pequeño foco, yo voy a mi diagrama, después desde el electromecánico, aquí está el foco. ¿Ya? Foco. Recuerden que un foco siempre tiene el acceso de la corriente alterna. Entonces, yo tengo acá un enchufe. Si yo interconecto, no tengo, es que este interruptor no me deja la conexión. Pero si utilizara, digamos, esta, ahí está. Entonces, yo estas líneas puedo enchufar. Acá, yo lo interconecto ahí está. ¿No? Entonces yo voy a aprovechar este interconexionado para instalar en el relé electromecánico. Entonces voy a bautizar que esta sea la entrada y esta sea la salida. Entonces yo voy a instalar las salidas. Si quiero utilizar el L1, pues utilizo el L1. Entonces cierro la línea 1. Ahora voy a aprovechar la línea 2. Ahí tengo la línea 2 y lo cierro. Entonces, de acuerdo a mi diagrama que he hecho en el pizarrón, ahí está. Entonces, estoy aprovechando dos orificios, ¿no? Si fuera corriente trifásica, lo estaría haciendo al tercero. Pero en este caso, estoy haciendo el T1 y el T2. Entonces, voy a mirar aquí el pizarrón. Este es el T1. Este es el L1 y este es el L2. Y este es el T1 y este es el T2. ¿No? Es respetar paralelismo. Ahora, el L1 y el L2 debe ser la que tiene que ir. Aquí está. Entonces, yo he aprovechado. Estas dos deberían ir, digamos, a la fuente. Pero estoy aprovechando de colocar en una de las líneas el interruptor. Entonces, para ver. Bueno, esto podemos ponerlo para la bobina. Entonces voy a instalar a la bobina primero. Después lo haré al T1, T2. Aquí está la 1. Abajo, no arriba. Entonces, pongo una forma aleatoria, la línea, y ya está. Entonces, la conexión a la bobina, ya está. Y en la 2.
Nos aseguramos que esté bien conectado. Recuerden que estas dos líneas deberían ir al enchufe. Acá está el enchufe, ¿no? Pero una de ellas la he liberado para que está de color celeste, para dejar el paso de la corriente. Entonces esto debe entrar, digamos, al enchufe para cerrar el circuito de la bobina. Y ahora lo que me está faltando es la entrada principal de la línea de conexión al sistema. Voy a tomar otro enchufe. Aquí está. Entonces, recuerden que aquí está entrando la línea roja y blanca. Entonces voy a respetar también esa trayectoria. Entonces ahora voy a interconectar la línea roja. Tiene que entrar, ¿no? La línea roja. Ahí está. Y aquí está la otra línea. Que debe entrar donde está señalando la línea blanca. Ya está, joven. Entonces, voy a cambiar la posición de la laptop para que vean. Entonces, esta línea que están viendo ustedes, esta es la línea de entrada de la corriente principal, ¿no? Entonces, yo puedo enchufarlo ya, porque estoy seguro de que este puenteo se está marchando, digamos, a esta toma, ¿no? Vamos a hacer un poco de campo para que ustedes puedan ver. Ahí está. Entonces, si están viendo el diagrama del pizarrón, estoy usando la línea 1. Acá está la línea 1, que es la línea roja, y mantengo el paralelismo a la salida de la resistencia. Lo mismo pasa con el blanco. El blanco también es otra línea. Respeto su paralelismo para salir al foco, ¿no? A la resistencia, según el diagrama que hemos hecho en el pizarrón. Ahí está, pueden ver, ¿no? 220 voltios dice, línea 1, línea 2. Entra al cajoncito, que es el relé electromecánico, y respetamos el paralelismo para salir al foco, ¿no es cierto? Que está acá. Entonces, yo puedo enchufar este sistema, ¿no? Ahora, en la parte de la bobina, el A1 y el A2 está interpretado acá abajo. Aquí está el A1, que está de color celeste, y el negro. Y esto también debe enchufarse al sistema. Entonces, yo voy a enchufar al sistema. Voy a ver si está en posición de conectado. Ahora sí. Está entrando la corriente a la bobina del contactor. Ahora la línea 1 y 2 ya está conectado. Entonces, si cierra la bobina, fíjense, la corriente ha dejado pasar para que haya activado el foco o la resistencia, ¿no es cierto? Pero quien es responsable del paso de la energía eléctrica es la bobina. Entonces yo, si desconecto la bobina, se apaga el sistema y deja de haber el campo magnético. Entonces lo que estamos haciendo es causar un campo magnético en este relé electromecánico. Entonces,
puedo jugar las veces que se pueda. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Quien es responsable del paso de la corriente eléctrica es la bobina, que está activándose por eso. En nuestro diagrama lo único que nos está faltando es colocar el interruptor. El interruptor está aquí. Este es el interruptor. Voy a grabar. ¿Ya? Les voy a pasar un pequeño video de lo que acabo de explicar todo esto, jóvenes, para que ustedes lo vean. Voy a pedir a mi esposa que me eche una mano y vamos a grabar. Ya. Ya. Voy a explicarles a grosso modo el electromecánico. Pues, sí, puedes grabar. Primero acá. ¿Ya? Entonces, no, sí. Ya, entonces voy a explicarles y este video corto les voy a enviar. Este es el relé electromecánico que hoy día hemos podido conocer. Les había explicado que el principio básico de un relé electromecánico es el funcionamiento de unos puentes gracias, digamos, a un puente que sube y baja. Fíjense, yo estoy forzando este puente, pero eso yo no tendría que forzarlo mecánicamente. Quien debe forzar es la bobina que está accionado por una diferencia de potencial que debe ingresar a la bobina. Entonces, de acuerdo al principio básico que he explicado, la corriente debería venir por la bobina primero para cesar y bajar el puente. Ustedes acaban de ver cómo ha bajado el puente, aquí, en esta regleta azul, ¿no? Cada vez que yo aprieto, significa que estoy pasando la diferencia de potencial a la bobina y por tanto he causado un campo magnético, lo cual hace que baje el puente y haga una continuidad del paso de la energía eléctrica hacia esta resistencia. Entonces, este principio del elemento auxiliar vamos a incorporar en los módulos electrónicos de control de temperatura, si son sistemas de combustión o si son sistemas de resistencias eléctricas o también sistemas inductivos. Bien, ahí lo vamos a parar. Pero antes de eso, recuerden de que para que accione la bobina, tiene que haber una diferencia de potencial que debe ingresar allá. Lo mismo, para que haya el puenteo hacia la resistencia, tiene que haber el ingreso de la corriente alterna de 220 voltios, tal cual está en el diagrama que está en el pizarrón. Entonces, este sistema de campo magnético se utiliza como elemento auxiliar para control de sistemas de control de temperatura. Es decir, si mi dedo es el elemento primario, pues deberá estar cerca a la fuente calórica. Y cuando haya calentado, si yo soy el módulo electrónico, yo voy a decidir que desconecte si es el tipo de control todo o nada. O caso contrario, será un sistema de diferencia de potencial que vaya regulándose según el tipo de control. Para la... Ya, no sé si hay preguntas, jóvenes. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo sí tengo una consulta, doctor. Esto del relé creo que ha sido la última parte que ha explicado, doctor. La utilidad práctica es que se puede automatizar con este relé, ¿verdad? Porque mientras nos iba explicando, yo decía, ok, si quito el relé de ahí, con el interruptor podría controlar que se encienda o se apague el foco. Me imagino que la utilidad de este relé está en la parte de automatización. ¿Es eso correcto, doctor? Correcto. Estás en lo correcto, pero como siempre estás muy adelantado. Porque la próxima vez vamos a incorporar acá el termostato. Y no solamente el termostato, sino también vamos a incorporar los módulos electrónicos de temperatura. Porque todo lo que estamos haciendo es para automatización
y control de la variable temperatura. Está bien, muchas gracias, doctor. Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que saque foto y les mande o no? Sí, por favor, doctor. Hay 2 interesados nomás, el resto no dice nada. Por favor, doctor. Ya Por el, favor. vi- Por favor, el doctor. video, el video más les voy a enviar. ¿Ya? Entonces, Muchas yo gracias, doctor. a ver, voy a sacar la foto, los envío y seguimos conversando un poco. Si tienen preguntas. Creo que ya les he enviado el pizarrón. Ahora va el video. Ya ha ido el video. ¿Ya tienen ambas cosas, jóvenes? La foto sí, el video. A ver.